esta PRIANREDE, sobre todo para el PRI. En Sonora ya se le están revelando a Alito Moreno. Ayer en Sin Censura Nocturno le hablaba de un comunicado del PRI Sonora que es muy duro para Alito Moreno. Este es el comunicado, se lo estoy compartiendo al equipo de producción, porque habla de una rebelión, tal vez incluso una implosión del PRI en un estado tan importante como Sonora por lo que significa Sonora para el PRI. Manlio Fabio Beltrones, y sobre todo después de la expulsión de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista acá en Sonora. Mire lo que ocurre con el escandalazo que se carga Alito Moreno. Por eso hay que estar al pendiente de lo que ocurre políticamente en todos los rincones del país. Ya le mostré en Aguascalientes. Ahora déjeme decirle cómo se le empieza a desmoronar, tal vez se le empieza a desmoronar el partido a Alito Moreno. Dice esto comunicado: democracia interna para el PRI en Sonora. Licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presente. El pasado día 24 de mayo del presente año, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para renovar la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal en Sonora. En dicha convocatoria observamos con claridad que se trata de una convocatoria diseñada para que se inscriba una sola fórmula, concentrando los requisitos para cumplir con los registros a documentos emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, lo cual impide la real participación de la militancia. Si queremos reinventarnos rumbo a las siguientes elecciones, el PRI no puede continuar con los mismos procesos autoritarios disfrazados de unidad. No escuchar a nuestra militancia nos hizo mucho daño como partido y no podemos seguir con esa tónica. Lo que pedimos es muy sencillo y elemental. Queremos que todos los que hemos levantado la mano para aspirar a ser dirigente estatal nos dejen competir bajo el método de elección aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal. Conocedores de su trayectoria y teniendo como antecedente el proceso interno desarrollado para que usted fuera presidente del partido, solicitamos atenta, respetuosa y enérgicamente que sean los priistas de Sonora los que decidan libremente quiénes serán sus próximos dirigentes. Con esa legitimidad que le otorga la voluntad de los priistas expresada con su voto, la nueva dirigencia seguro estará en posibilidades de presentarse ante los priistas y sobre todo ante quienes no tienen partido como una oposición digna y fuerte contra Morena que tanto se necesita. La historia de los acuerdos en lo oscurito ya sabemos cómo terminan y en Sonora no queremos desperdiciar esta oportunidad para reorganizarnos con fuerza, con orgullo y sobre todo con muchas ganas de hacer valer nuestro peso y representación electoral. Competencia sí, imposición no. Esa es la fórmula que en Sonora los priistas queremos. Hermosillo, Sonora, 25 de mayo del 2022, y firman Rogelio Díaz Brown, Zaira Fernández Morales, Emeterio Ochoa Basúa, David Palafox Celaya, Humberto Robles Pompa, Iris Fernanda Sánchez Chiu y Pascual Soto Espinosa, entre otros. Y para hablar precisamente de esto que ocurre en Sonora, que podría ser el principio, le decía, del desmoronamiento del PRI de Alito Moreno ante tanto escándalo y sin legitimidad con este personaje en la dirigencia del partido, déjeme saludar precisamente al señorón del Sonora Power, el querido Demián Duarte, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Demián? Un abrazo. Hola, estimado Vicente. Primero que nada, un gusto en saludarte a ti y a todo tu amplísimo auditorio que nos escucha pues, en todas partes, ¿no? De México, de Estados Unidos y puntos circunvecinos. Y sí, estamos aquí en Hermosillo, con toda la energía y las ganas de, bueno, pues informar. Oye, sí, la verdad es que el PRI está haciendo implosión aquí en Sonora. Ellos mismos se han convertido en su peor enemigo. Y es que lo que ocurre acá en Sonora, mi estimado Vicente, no es otra cosa que la consecuencia de la muy trágica, por supuesto para los priistas, derrota que sufrieron pues hace
poquito menos de un año, pues, un año y días, ¿verdad? De lo que ocurrió, y donde Alfonso Durazo, el actual gobernador de Sonora, pues los aplastó, con una tremenda aplanadora que venía conduciendo. De lo que ocurrió hace un año, creo que lo documentamos bastante bien y claramente en su momento. Sin embargo, el PRI, bueno, perdió el rumbo. Los priistas, pues andan desconsolados, incluso, pues dicen algunos que andan así como lo puso en metáfora tu amiga, como la muñeca fea llorando por los rincones, ¿verdad? Y el asunto es que los priistas se quedaron sin liderazgo, se quedaron sin asidero y se quedaron solamente, mira, para que te des una idea de lo que ocurrió, se quedaron solamente con 4 diputados locales, todos de ellos plurinominales, se quedaron con una sola alcaldía importante, que es el municipio de Álamos, que tú conoces bastante bien, y al final de cuentas no tienen representantes a nivel federal, excepto como no fuera por la senadora Silvana Beltrones, que esa es otra historia, como lo sabes. Sin embargo, el PRI de Sonora no tiene diputados federales y no tiene, válgame de dónde asirse. Esta lógica viene, Vicente, de la negociación, que a todos nos queda claro que se dio para las elecciones del 2018, perdón, del 2021, en donde Claudia Pavlovich, bueno, pues acordó con el presidente de la República, aunque no creo que lo hubieran necesitado, pues no meter las manos en el proceso político electoral y al final de cuentas ella pedir una salida, pues no sé si ponerla en términos de dignidad, pero sí por lo menos una salida fácil, es decir, que a la gobernadora no se le moleste ni con el pétalo de una demanda ni de un señalamiento, bueno, pues precisamente por las muchas dudas que existen al respecto de su desempeño. Como tú lo sabes, Vicente, la ex gobernadora Claudia Pavlovich despacha cómodamente desde el mes de febrero en un palacete ubicado a orillas del Mediterráneo, allá en el área de Barcelona, muy cerquita de Montjuic. Y bueno, ella tiene condiciones totalmente distintas, ella está en la diplomacia, ella está haciendo relaciones públicas a favor del gobierno de la 4T, incluso hay quienes dicen que después de la expulsión, que de hecho se dio el pasado viernes, ya materialmente, pues muy probablemente la gobernadora tuviera la opción incluso de afiliarse al partido Morena. Claro, ese es un mitote político, yo no creo que eso vaya a ocurrir nunca jamás en la vida. Sin embargo, esto ha llevado a que en el PRI, ahora aquí en Sonora, se estén dando hasta con la cubeta. Pero es interesante la discusión, Vicente, en los términos que he puesto, porque lo que se están disputando es una ruina política, es mero cascajo. El PRI como partidazo que existió y que ejerció liderazgos fuertes que tú ya mencionaste, como el caso de Mario Fabio Beltrones en su momento, vamos, un Eduardo Burz, que en su momento también pintó en la política nacional, bueno, pues creo que se ha diluido por completo y no deja de ser paradójico y sintomático de los tiempos que vivimos. Sonora es el origen del priismo. No hay que olvidarnos que el jefe máximo de la Revolución Mexicana, es decir, Plutarco Elías Calles, el fundador del otrora Partido Nacional Revolucionario, que ahora se llama PRI, bueno, pues es originario de nuestra tierra, de acá del puerto de Guaymas, y bueno, pues por donde empezó la fortaleza del priismo, creo que es también por donde empieza su destrucción. Mi querido Demián, creo que este comunicado, esta carta a Alito Moreno es más que clara, ¿no? La historia de los acuerdos en lo oscurito ya sabemos cómo terminan. Leo en el último párrafo. Y en el segundo párrafo de la carta cuestionan la convocatoria a renovar la dirigencia. Todo esto, ¿qué tiene que ver la expulsión de Claudia Pavlovich? Bueno, mira, literalmente así en directo no lo tiene, pero son grupos que se disputan el poder, algunos de ellos identificados con Claudia Pavlovich, otros que están precisamente en el área, en la cancha contraria. En este caso en particular hay 3 perfiles que yo identifico directamente con la exgobernadora. Está Zaira Fernández, que es una de las aspirantes que más se han movido y que trabajó, de hecho, con el gobierno de la exmandataria. Está por ahí también Humberto Robles Pompa, otro de los beneficiarios del anterior gobierno. También está el exsecretario de gobierno de la gobernadora Pavlovich y otro cuate que se llama David Palafox, que acaba de declinar ayer a favor de la primera persona que te mencionaba, que es Zaira Fernández. Entonces,
El asunto de fondo es que se están disputando entre distintos grupos la lógica de controlar a eso que se llama Partido Revolucionario Institucional, y el señalamiento que ellos hacen de que se busca imponer a un liderazgo títere desde el centro, muy en particular en la persona de Onésimo Aguilera, bueno, pues tiene que ver precisamente con esta intromisión, como lo juzgan ellos, de parte de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, que obviamente tiene un conflicto de base fundamental con la exgobernadora Pavlovich y con el grupo que de alguna manera, Vicente, las manda a cantar acá en Sonora, que no es otro que el que encabeza o encabezó, porque ya no se sabe qué pasa con Mario Fabio Beltrones, el exgobernador que ejerció el poder de 1991 a 1997 de manera formal, pero que dejó emisarios, representantes, intereses económicos y más, bueno, pues aquí a cargo de las cosas y asuntos del Estado. Nada más que desde que llegó Alfonso Durazo, pues esa historia se les acabó. Y el asunto es que hoy en Sonora, pues es otra la lógica, es otro el grupo de poder, es otro el liderazgo político. Oye, mi querido Demián, muchas personas que conocen la política de Sonora, y ya hablabas de la importancia para el PRI de Sonora, veían imposible que el PRI perdiera Sonora, y ya ocurrió. Hoy gobierna Morena de la mano de Alfonso Durazo. Yo quiero nada más para confirmar y serle justos a la historia. ¿Tú sí ves el inicio del final del PRI desde Sonora, una implosión, un desmoronamiento del PRI? Yo creo que sí, porque les fue muy mal en las pasadas elecciones y no les puede ir mejor con una dirigencia nacional como la de Alito Moreno o con estas convocatorias cuestionadas desde el mismísimo PRI, que además no es la primera vez que se cuestionan los procesos internos del PRI. Nada más para cerrar el tema. Sí, de plano, la verdad es que creo que es el principio del fin. Es sintomática de un PRI que no tiene rumbo, que no tiene liderazgo y que al final de cuentas no ha entendido que no entiende. Es decir, en el PRI debieron captar el mensaje de los ciudadanos, se convirtieron en un partido de élite, en un partido lejos de sus bases, lejos de las estructuras partidistas. Tú sabes cómo era el PRI, de los seccionales, de los barrios, de los ejidos, etcétera, y que bueno, se ha alejado de eso, se ha echado en brazos de su peor enemigo, que no es otro que el Partido Acción Nacional, ha establecido alianzas que acá las calificaron de la alianza de la tranza en su momento, y bueno, al final de cuentas han querido convencer a los electores de que ya cambiaron. Pero este tipo de cosas que se hacen entre los priistas no hacen otra cosa que demostrarnos lo contrario. En el PRI no han cambiado ni poquito, en el PRI no han entendido absolutamente nada, y en el PRI siguen creyendo que van a poder sentarse a negociar con el grupo de poder en turno. Pero ¿sabes qué, mi querido Vicente? El gobernador Alfonso Durazo no necesita a los priistas. Ellos, como te lo explicaba, no tienen representantes en el gobierno federal, en la instancia del Congreso Federal. Tampoco tienen suficiente representación para representar una fuerza política aquí en Sonora. Tienen solamente 4 de 33 diputados. Morena, con sus aliados, tiene los 21 votos que representan las 2/3 partes del Congreso del Estado. Entonces, si nos vamos a nivel proporcional de las dimensiones del poder, hoy en día Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que todos decían que iba a ser derrotado de manera vergonzante, bueno, pues tiene el control de lo que es el poder político, mucho más allá de lo que siquiera se pudo imaginar cuando se postuló a la gubernatura. Oye, Damián, antes de que te vayas, Damián, dices que el PRI está por la calle de la amargura, pues el PAN en Sonora también está por la calle de la amargura, porque tiene 2 representantes sobre todo que no los dejan bien parado. Estaba viendo las declaraciones hace unos días, es más, no sé si las tengas, Ceci, por ahí, de Damián Cepeda. No sé si tengas por ahí las declaraciones cuando se declara casi listo para ser presidente. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta, pero... Y menciono a estos dos, a Damián Cepeda y a Lili Téllez, porque son senadores, los 2 del PAN, los 2 de Sonora, y la verdad andan haciendo unos panchos horribles. Uno se anda candidateando, bueno, los 2 se andan candidateando por la grande para el 2024.
Perdón que me ría, pero la verdad la verdad me da ternurita, me da mucha ternura, y quiero que hablemos de esto para cerrar, si te parece, Damián. Un Damián Cepeda y una Lili Téllez que andan pues dejando por los suelos con sus panchos, con sus tristes circos al panismo de Sonora. Por ejemplo, vea y escucha a Damián Cepeda declararse listo por la grande. Actual, que sé que ha dicho que está enfocado en lo suyo, pero creo que muchos lo vemos como una figura nacional muy positiva, el ex gobernador Miguel Márquez, y también por Carlos Romero Hicks, los que quieran apuntarse. Yo en lo personal sí tengo interés. ¿Por qué? Porque estoy muy inconforme con cómo veo que va el país. Acabo de decir lo que creo que está pasando en México. Tiene un fracaso absoluto este gobierno de Morena. Pésimos resultados en materia de inseguridad, pésimos resultados en materia económica, pésimos resultados en materia de salud, educativo. Y no estoy de acuerdo con el plan que se tiene planteado para el país para sacar adelante a México. Creo que México debería de ser un país en donde tuviéramos más desarrollo, mayores oportunidades. Bueno, hablaba también de los presidenciables de Guanajuato en esa conferencia, Damián Cepeda, pero ya habla como candidato. ¿Le da para tanto, Damián? Dime tú, porque tú tienes el pulso desde Sonora. ¿No es para la burla, la neta, esto de Damián Cepeda? La verdad es que sí, Vicente. Mira, Damián Cepeda compitió aquí en Sonora en las elecciones del 2015. Él quería ser, pues, alcalde de Hermosillo y le tocó competir, creo que ya te he platicado de este muchacho que salió muy ratero, contra Manuel Ignacio Acosta, el conocido como el Maloro, y fue derrotado, Damián Cepeda en Hermosillo. Entonces, ahora imagínate, no pudo ganar Hermosillo, se fue y se refugió allá en el centro del país, incluso en su momento se convirtió en el líder sustituto del Partido Acción Nacional a nivel nacional, y después de ese liderazgo que le heredó Ricardo Anaya, debo decirlo, forma parte de ese grupo político, al final de cuentas le alcanzó para convertirse en senador plurinominal en el 2018. Sin embargo, debo decirte que Damián Cepeda, que es casi mi tocayo, y lo conozco hace muchísimos años, somos casi de la misma edad, es una persona totalmente desligada, despegada de la lógica de lo que quieren los sonorenses y de lo que necesita el pueblo, ¿no? Es una persona que se la creyó en términos de que accedió a la élite política y económica de este país, y así es como se comporta. Tú escuchas a Damián, escuchas a un junior, ¿verdad? Parece que trae una papa en la boca, y al final de cuentas, creo que esa falta de entendimiento de la posición que tiene actualmente es lo que lo pierde. Pasa igual con mi paisana, tu paisana también, debo decirte, la senadora Lili Téllez, que también nos cae a nosotros, y que bueno, se la pasa haciendo ridículo tras ridículo, pensando que esos ridículos la van a llevar a posicionarse, ¿no? Como la precandidata favorita. Ayer tú lo escuchaste, ¿no? Esto de que se subió a la máxima tribuna en el Senado a decir del diputado Gerardo Fernández Noroña, que era el diputado Changoleón. Creo que Fernández Noroña se sabe defender él solito, ¿no? Y que no necesita que nosotros metamos las manos por él. Pero la verdad es que estos absurdos en los que cae la senadora Lili Téllez a mí me hacen pensar que en ocasiones se levanta por la mañana pensando en ver qué puede hacer para darse un tiro en el pie y bueno, pues ya no poder seguir avanzando en esta loca carrera que ella pretende que es su carrera política hacia la presidencia. Entonces, la verdad es que me dejas sin palabras, Vicente. Tenemos que hacer un análisis de lo que está ocurriendo con el PAN aquí en Sonora, porque el dirigente Gildardo Real, el dirigente estatal, pues también no pinta, no figura, no saben qué hacer. Ellos también tienen 4 diputados, se quedaron con una posición importante, sin duda, que es la ciudad de Puerto Peñasco, que es la única que gobiernan, pero en todo lo demás, la verdad, el PAN es una negación, y al final de cuentas, creo que también en ese partido, poco a poco les empiezan a cantar las golondrinas. Precisamente porque lo mencionas antes de despedirte, ¿por qué no me proyectas, Ceci? ¿Por qué no me ayuda con este video lamentable
de Lili Téllez haciendo otro ridículo en el Senado, refiriéndose al diputado Gerardo Fernández Noroña como changoleón ayer en la permanente, y a diferencia de Damián Cepeda, a mí se me hace que Lili Téllez sí trae algo de respaldo en el panismo, algo de respaldo conservador, y ojo, creo que recursos, pero de eso le cuento después de ver y escuchar el pancho que se aventó ayer Lili Téllez. El diputado Changoleón lo está escuchando, está aquí. Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Orden, por favor. Y su equipo. Usted, Changoleón, por favor, no es diálogo, es una pregunta. El crimen organizado, explíquenle las cochinadas y la violencia una pregunta. Que hubo en las elecciones en Es Sinaloa, una pregunta, no diálogo. Apoyados por el Mayo Zambada, cobarde Changoleón. Responda, por favor, señor senador. Bueno, pues así, Olga Sánchez Cordero también rebasada por los gritos, por la insolencia, por el desquicio ya total de la senadora del PAN, Lili Téllez. Les digo que salieron a defenderla. Felipe Calderón, el expresidente de México, sacó un tuit: se requiere valor y mi reconocimiento por ello para denunciar lo que denuncia la senadora Lili Téllez, más allá de sobrenombres. Y retuitea Xóchitl Gálvez, la colega de Lili Téllez. Pero nada más por no dejar. Creo que tiene del archivo de las malditas y benditas redes sociales aquellos tiempos en los que Lili Téllez pensaba diferente, ¿no? Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, por ahí va una canción, ¿no? Lili Téllez en algún momento, cuando le convenía, hizo campaña con, para y por López Obrador. A ese señor, a ese presidente que ahora lo tilda de pactar con el narco. Miren nada más cómo son las cosas. Lili Téllez señalando a López Obrador y su gobierno de pactar con el narco, y la defiende el tipo que puso a un secretario de seguridad que hoy está en el bote acusado de narcotráfico y de pactar precisamente con el narco. Ay, cabrón, qué fuerte, ¿no? A ver, Ceci, ¿tiene ese video de archivo? Hoy voy a ser nada más un mensajero para nuestro próximo presidente de la República. Sonora te necesita. Sonora te necesita urgentemente, Andrés Manuel. Echocoa, Guatabampo, Namocoa, están en el olvido, en la injusticia, en la inseguridad. Nogales, Cananea, Agua Prieta, Ures, Caborca. Debo de decir, eres el pinche diablo, Demián Duarte, porque tú subiste ese video a las redes sociales. Eres un cabrón, mi querido Demián. Has desnudado nuevamente la hipocresía de esta señora y creo que para cerrar amerita tu opinión, tu comentario.
Bueno, mira, pues, yo dije que se los dije, ¿no? Yo la conozco muy bien, yo estuve en la campaña, la vi hacer esos desarreglos, y viste el final del video donde incluso se abraza del hoy presidente de la República, y bueno, la verdad es que no es otra cosa que una muestra clarísima de quién es Lili Téllez, ¿no? Una persona hipócrita, sin escrúpulos, traidora, que no le importa pararse encima de qué, en el ánimo precisamente de ir tras sus objetivos personales. La verdad es que hay que cuidarnos de ese tipo de personas. Y sí, yo lo saqué ayer de mis archivos personales, ese video, donde hay muchos más, aguas, agarren piedras, porque al final de cuentas, pues tenemos memoria, ¿no? Y creo que es importantísimo verlo de esa manera. Lili Téllez se hace la que no me conoce, ahora ya no me dice depravado ni nada, ya nomás dice que no sabe quién soy, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, a Lili Téllez poco a poco le hemos ido poniendo en el lugar que le corresponde, que no es otro que el basurero, esa es la verdad. Oye, querido Demián, hay que cerrar invitando a la gente al Sonora Power para que te lean también. Estás publicando en SDP Noticias. ¿En dónde más? ¿En dónde te apoyan? Estamos naturalmente que en el YouTube, en Sonora Power se llama el canal. Estamos en Twitter como @Demiandú, donde de repente hago mis diabluras, pues ahí les encargo que me sigan. Está creciendo la cuenta de Demiandú. También la pueden encontrar como Sonora Power en Twitter. Y por supuesto, estamos en SDP Noticias y en mi portal, que es exactamente igualito, www.sonorapower.com. Ahí estamos a las canijas órdenes y ya sabes, tenemos un compromiso de estarnos poniendo al día, pues si no de manera cotidiana, por lo menos una vez a la semana. Así que estamos en contacto. Claro que sí, querido Demián Duarte, te mando un abrazo. Mucho cuidado con el calorón allá en Hermosillo, son calorones de fallas técnicas. Cuídate mucho. Bueno, mira, ahorita está fresco, estamos a 38 grados, pero pues son apenas ¿qué te gusta? Las 8:50 de la mañana, hora local. Las fallas técnicas vienen despuesito de mediodía, dicen, a eso de las 12 tocan las campanas de la Catedral Metropolitana y pues ya, dicen que es hora legal. No sé a qué se refieren cuando hablan de eso. Sale. Un abrazo, querido Demián Duarte del Sonora Power, hablando con nosotros sin censura.